En nuestra cultura, las personas son categorizadas en diferentes grupos y creo que tú puedes testificar de que en nuestra cultura tú puedes tener la categoría dependiendo de tu raza, dependiendo del lenguaje, dependiendo tu color, dependiendo tu género, dependiendo tu estado. Sin embargo, bíblicamente, a los ojos de Dios, espiritualmente, solamente existen dos grupos de personas. Dos grupos de personas. Gente que son salvos y gente que no son salvos. Gentes que están vivos espiritualmente y gentes que están muertos espiritualmente. Y entonces reconocemos que para poder experimentar la vida que encontramos en Cristo, las personas necesitan nacer de nuevo. Creo que muchos de nosotros aquí somos nacidos de nuevo, estamos vivos espiritualmente, podemos con fe decir soy salvo, amén. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta que hay muchas personas que no conocen de las buenas noticias, que no conocen del Evangelio. Y entonces durante estas enseñanzas vamos a tratar de entender o clarificar, ponerlo más conciso, en qué consisten las buenas noticias. Y cómo las compartimos, cómo no las compartimos, y qué me puedo esperar cuando comparto las buenas noticias, y qué tal si no funciona, y qué tal si funciona, y ahora qué hago. Entonces vamos a tratar, esa no va a ser una serie muy larga, estoy calculando aproximadamente 2 o 3 semanas, probablemente 3, así que abróchate los cinturones, empezamos un tema nuevo, agarra tus notas, vamos a estudiar. La gente que no tiene a Dios, tristemente, no solamente está vacía en sus vidas, no solamente están perdidos, están destinados a pasar toda una eternidad separados de Dios. Están destinados a la condenación eterna. Entonces entendemos cuán vital es que las personas conozcan del Evangelio, conozcan de las buenas noticias. Y las buenas noticias empieza con saber que Dios es bueno y paciente y Él desea que todos conozcan y que todos reciban la salvación que Él tiene para nosotros. Voy a leerte 2 versículos. Primera de Timoteo 2, versículo 3 al 5. Dice, esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven. Di conmigo todos. Dios quiere que todos se salven y que lleguen a conocer la verdad. ¿Acaso no es precioso? Dios quiere que cada persona sea salva y que conozca la verdad. Y después continúa, dice, pues hay un solo Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Entonces vemos que la voluntad de Dios es de que todas las personas conozcan de la verdad y sean salvos. En 2 de Pedro 3:9, otro versículo que confirma el corazón de Dios acerca de la salvación, dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos por tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y esto nos muestra que Dios es paciente. Dios es paciente y Él ha tenido paciencia con la humanidad para dar chance y oportunidad a que la gente se salve. ¿Cuántos están agradecidos de que Dios tuvo paciencia y alargó el tiempo para alcanzarnos a nosotros? Yo estoy muy agradecida con Dios por ello, por su paciencia, por su misericordia. Sin embargo, sabemos que el tiempo se está acortando, ¿cierto? El tiempo se está acortando. Cuando miramos a nuestro alrededor y ponemos la condición de nuestro tiempo con las profecías bíblicas, la palabra de Dios, vemos que nos estamos acercando a un fin. Y ahora no vamos a decirte cuándo ni cómo, porque nadie lo sabe. No sabemos cuánto tiempo
no sabemos cuántas décadas, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que estamos más cerca que lejos. Y aun si estuviéramos lejos en totalidad, cada persona se le está acortando su tiempo. Cada día que vivimos se nos está acortando el tiempo. Entonces necesitamos reconocer que el ser diligentes en compartir las buenas nuevas de salvación a otras personas es importante. Necesitamos meterle las pilas a este llamado que tenemos y compartir las buenas nuevas. Pero muchas veces ni siquiera sabemos qué compartir o cómo compartirlo. Y como te explicaba, ¿y qué tal si no funciona? ¿Y qué tal si sí funciona? Entonces vamos a tratar de esto en la palabra de Dios. Y si habláramos como tipo de negocios, que no es negocio compartir el evangelio, pero si tú estuvieras en un negocio donde tú tienes que vender un producto, sabes que los mejores vendedores de productos son aquellos que creen en ese producto. Si yo creo en el producto que te estoy vendiendo, yo te lo voy a recomendar genuinamente porque conozco el producto y porque sé que funciona y es la mejor opción y quiero que tú te beneficies de lo que yo me he beneficiado con este producto. Pero si de la nada tú vienes y me pones una caja en las manos y me dices, vende este producto, y yo ni siquiera sé de qué se trata o qué es o cómo funciona, voy a tener muy malos resultados tratando de convencerte a ti porque yo ni siquiera estoy convencida de ello. Y muchas veces creo que esa es la situación en cuanto a compartir las buenas noticias. Muchas veces ni siquiera estamos convencidos de cómo funciona el paquete, entonces nos sentimos incapacitados o no preparados para compartir ese producto. Así que espero que durante estas enseñanzas podamos equiparte. Primero que nada, déjame decirte que si tú has experimentado la salvación, eres nacido de nuevo, conoces al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú estás capacitado para compartir el evangelio. No necesariamente necesitas conocer versículos o predicar, pero tú puedes compartir tu historia, tu experiencia. Y estás capacitado por medio del Espíritu Santo. Pero la capacitación mental y en conocimiento es muy beneficiosa y de eso nos vamos a encargar en esta serie. Romanos 1, 16 y 17. El apóstol Pablo está hablando este versículo y espero que al final de estas enseñanzas podamos confesar este versículo como nuestra propia creencia y convicción. Romanos 1, 16, 17 dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. ¿Ok? Entonces, yo creo que la mayoría de nosotros queremos ser usados por Dios y proveerle el evangelio a otras personas. ¿Tienes seres amados que no son salvos? Y quisieras compartirles, quisieras que ellos creyeran lo que tú crees, creo que muchos de nosotros podríamos levantar la mano y decir sí. Pero muchas veces, una vez más, no lo hacemos o no sabemos cómo, porque de plano no sabemos cómo. Muchas veces nos sentimos intimidados o a veces avergonzados, no necesariamente de Jesucristo, sino de presentar el tema. Pero una vez más, creo que al final de estas enseñanzas vas a poder estar equipado para decir, no me avergüenzo del evangelio. Y entiendo de qué se trata el evangelio. Entiendo de que es por fe recibir el mensaje de salvación de Dios y que cuando lo recibimos, Dios nos ve como justos y entonces podemos vivir por fe. Todo esto tiene que ver por fe. Entonces, el entender de qué se tratan las buenas nuevas
nos permite tener la actitud correcta para presentar el mensaje correctamente, porque muchas veces nuestro mensaje puede sonar irrelevante o impráctico o simplemente como que a la gente no le interesa. Primero que nada, vamos a ver qué significa la palabra evangelio. Y si tú no sabías, la palabra evangelio significan buenas noticias, pero no solamente como que buenas noticias. Una vez escuché que este término de bueno es como bueno, buenísimo, o como diríamos muchas veces, ¿verdad? Buenísimo, ¿ok? Entonces, el evangelio no solamente son buenas noticias, tengo buenas noticias. El evangelio es buenísimas noticias, las mejores noticias, ¿ok? Entonces, el evangelio significa buenas noticias. Y tristemente, antes de aprender, de estudiar, yo pensaba que cuando hablamos de las buenas noticias de la salvación, solamente estamos hablando de irte al cielo cuando mueras. Y creo que es muchas personas creen esto, donde el evangelio de salvación tiene que ver solamente como un mensaje de escápate del mundo y vete al cielo con Dios, ¿verdad? Ahora, todos queremos irnos al cielo en nuestro destino eterno, pero nadie tiene prisa de irse al cielo ahorita, ¿cierto? Y si yo voy y le predico a la gente, recibe a Jesús para que te vayas al cielo cuando mueras, este es un mensaje que pocos probablemente se interesen en ello, porque ahorita la gente está pensando en el matrimonio, en el trabajo, en las cosas de aquí de la tierra, y probablemente el irse al cielo, aunque quisieran, no es una prioridad, ¿ok? Entonces, para que el mensaje sea relevante, que la gente quiera escuchar esto, tenemos que reconocer que predicar, compartir el mensaje del evangelio tiene que ver con no necesariamente el evangelio de salvación, de irte al cielo, sino el evangelio del reino de Dios. Y aquí hay una gran diferencia. Este es el evangelio que Jesús predicó. La primera mención donde se dice que Jesús predicó está en Mateo 4:23 y dice: Jesús viajó a toda la región de Galilea enseñando en las sinagogas. Entonces él estaba enseñando a los judíos, después anunciando la buena noticia del reino, anunciando el evangelio del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedad y dolencias. Y en Lucas 9:2 él después envía a los discípulos, dice: luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaron a los enfermos. Entonces, si te das cuenta, si pones atención, Jesús no predicó un evangelio, unas buenas nuevas de salvación necesariamente, sino predicó unas buenas nuevas del reino. ¿Y en qué consiste ese tema? Esta es una de las claves para que tú creas en el producto y sepas cómo presentar el producto. Muchas veces, una vez más, cuando hablamos de el evangelio, de las buenas nuevas de salvación, solamente pensamos irnos al cielo. Esto está incluido, pero esto es incompleto, porque el evangelio de las buenas noticias tiene que ver las buenas noticias acerca del reino. Y entonces tenemos que entender que las buenas noticias acerca del reino incluyen más allá que solamente irte al cielo cuando mueras. Ahora, que no nos quejamos por ello. Estamos agradecidos, ¿cierto? ¿Estás agradecido de que tienes un destino garantizado? Gloria a Dios. Pero si vas a vivir unos 20, 30 años más, 40, 50, necesitas algo más práctico, ¿cierto? Ok, y Dios de eso se encargó, de que las buenas noticias no solamente tengan que ver con nuestra eternidad, sino que tengan que ver con nuestra vida aquí en la tierra. Entonces, predicar las buenas noticias, compartir las buenas noticias del reino, te voy a leer algunos puntos que incluye en ello. Primero que nada, hablamos de una salvación de todo incluido, espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? La palabra nos dice, 1 Tesalonicenses 5:23, que Dios nos ha santificado
todo y quiere guardarnos todo, espíritu, alma y cuerpo. Después tiene que ver con vivir el reino de Dios aquí y ahora, porque de nada sirve que podemos tener acceso al reino de Dios y aquí no lo estamos practicando. Dios quiere que vivas, que experimentes su reino el día de hoy, en este lugar, donde estés haciendo lo que hagas, podemos practicar, podemos tener palpable el evangelio del reino. Colosenses 1:13 dice: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Entonces, ahorita ya estás en el reino de Dios y no tienes que esperarte a llegar al cielo para experimentarlo. Imagínate que la salvación solamente sea recibir a Jesús y te vas al cielo. Creo que no muchos quisieran recibir a Jesús luego. Dirían, mejor me espero para después. ¿Ok? Que en el momento que recibas a Jesús te desapareces. Si eso fuera el plan de Dios, entonces eso sucedería. Sin embargo, tienes que entender algo y espero que no lo tomes como una ofensa, no lo tomes personal. Pero tú no fuiste creado para el cielo, tú fuiste creado para vivir aquí en la tierra. Y Dios no te quiere en el cielo. ¿Ok? Dios no te quiere en el cielo. ¿Por qué crees que Dios nos ha provisto con sanidad? Para prolongar la vida. ¿Por qué crees que Dios provee tus necesidades? Para prolongar nuestra vida. ¿Por qué crees que Dios nos protege de daño, de peligro? Para prolongar nuestra vida. Y muchas veces aún vemos bíblicamente, ¿verdad? Que gente que murió, aún Dios los resucita. Y les dice, todavía no, que te quedas aquí en la tierra. ¿Ok? Entonces fuiste creado para estar aquí en la tierra. Y las buenas nuevas, las buenas noticias incluye la restauración total. Di conmigo total. La restauración total de todo lo que se perdió al principio de la historia con la caída del hombre, cuando el pecado entró a la humanidad. En Colosenses 1:20 dice que por medio de Cristo Dios reconcilió consigo todas las cosas e hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Entonces, Dios, cuando nos da las buenas noticias, no solamente está hablando de, hey, te vas a ir al cielo. Él está hablando de reconciliar todas las cosas en el cielo y en la tierra. Estamos hablando de una restauración total y nosotros somos miembros de ese equipo de obreros que están dedicados a la restauración. ¿Ok? Ahora, tú me has escuchado hacer este ejemplo. Me gusta hacer un ejemplo que creo que es un poco sencillo, pero nos ayuda a interpretar la cosa correctamente. Este es Adán, ¿ok? Hola, soy Adán. Este es Adán, está al principio de la historia, es creado. Este banco representa la tierra, ¿ok? Dios pone a Adán en la tierra y le dice, Adán, tú eres gobernador de esta tierra, nombra a los animales, cultiva, enseñoréate, sé fructífero, multiplícate, ¿ok? Entonces, Adán fue creado para vivir en la tierra con autoridad, con gobierno, con dominio, ¿cierto? Ok, este es el plan de Dios, extender el reino de los cielos a la tierra y estar en comunión con Adán para que Adán sea el canal que permite que toda la voluntad de Dios, los diseños de Dios se ejecuten aquí en la tierra. Ahora, desafortunadamente, sabemos las malas noticias. Las malas noticias es de que Adán decidió independizarse de Dios, cometió traición en contra de Dios, transgresión, abrió la puerta al pecado y entonces la Biblia dice que la humanidad cayó, lo que conocemos como la caída del hombre, ¿ok? La caída, no te me bajes, ok, la caída del hombre. Ahora, por toda la humanidad, por toda la historia de la humanidad,
el hombre vive en un estado caído. El hombre no vive en el estado original donde fue creado para vivir. Vive en un estado caído a causa del pecado, de la maldición, de la muerte. Jesús viene a la historia. Jesús entra a la historia humano, divino, y entonces Jesús dice que a través de Jesús Dios va a reconciliar todo, a restaurar todo. Y entonces lo que hace Jesús, Mateo 28:18, cuando después de resucitar Jesús se presenta a sus discípulos y les dice: toda autoridad me ha sido dada. Jesús tomó de regreso el señorío de la tierra, la autoridad de la tierra, las llaves de la muerte, del infierno. Jesús ahora es el dueño, ¿verdad?, de estas llaves, pero ahora hay que ejecutar este dominio. Y lo que hace Jesús es restaurar a la humanidad en su posición original. Pero si hablamos de restaurar tiene que ver poner como en lo original, ¿cierto? Si yo voy a restaurar un carro, no voy a comprar otro carro, voy a arreglar ese carro a su nivel original. Y ahí es donde muchas veces existe una confusión, donde pensamos que Jesús vino, y si esta mesa representa el cielo, pensamos que Jesús vino a restaurar a la humanidad y ponerla en el cielo. Y Jesús dice: no, este no es el plan, este nunca ha sido el plan. El hombre no fue creado para vivir en el cielo. Jesús vino a restaurar a la humanidad al estado original en la tierra y a darle al hombre la autoridad que tenía, el poder, el dominio que tenía para que viva aquí en la tierra a través de su comunión con Jesús. ¿Me estás entendiendo? Entonces muchas veces pensamos que Jesús viene, el mensaje de las buenas nuevas es: puedes irte al cielo. Y Dios dice: no, el mensaje del reino que Jesús predicó, el reino tiene que ver con que ahora puedes vivir con el plan original y eventualmente puedes irte al cielo, pero eso no es el primordial objetivo. Eso está incluido, pero el plan original es de que estés en esta tierra caminando con tu autoridad, caminando como que estás en el reino de Dios. ¿Me estás entendiendo? ¿Sí? Ok. Entonces, cuando entendemos de qué se tratan estas buenas noticias, es mucho más fácil poder explicar a la gente un evangelio relevante. ¿Por qué? Porque si una persona tiene una necesidad física, necesita sanidad, entonces yo puedo decirle, como parte de las buenas noticias, Dios desea que vivas aquí sano. No decirle: recibe a Jesús para cuando te mueras te vas al cielo. Ellos quieren sanidad. Si alguien tiene una necesidad financiera, yo puedo darles las buenas noticias, predicar las buenas noticias a los pobres, Jesús dijo, y decirle: hey, ya no tienes que ser pobre, puedes tener un papá que es el dueño de todo lo que existe. Y Dios, como un buen papá, cuida de sus hijos y provee. El evangelio del reino, las buenas noticias del reino. Y obviamente las buenas noticias incluyen perdón de pecados, incluyen el nuevo nacimiento, incluyen poder tener dominio y autoridad sobre tus circunstancias, no sobre las personas. Nunca se nos da control sobre las personas. Se nos da autocontrol, control sobre ti mismo, control sobre tus circunstancias, pero poder vivir como esos agentes del reino que fuimos creados desde un principio. ¿Ok? Entonces las buenas noticias es las buenas noticias del reino, no necesariamente o no solamente de la salvación o de irte al cielo. Las buenas noticias también incluyen la promesa de una eternidad con Dios, obviamente, pero esto no es el objetivo principal y esto no es lo único que se promueve con este evangelio. En Juan 10:28, algo precioso. Jesús dijo: yo les doy la vida eterna y jamás perecerán, ni nadie podrá arrebatarlos de mi mano. Está precioso este versículo, ¿acaso no?
Jesús dice, está hablando acerca de las ovejas, el contexto. Y Jesús dice, como mis ovejas, yo les doy vida eterna. Quiere decir una vida más allá, ¿verdad? Una vida sin fin. Pero también esta palabra vida eterna tiene que ver con la vida de Dios, la calidad de vida que Dios vive. ¿Estás viviendo la calidad de vida que Dios vive? Creo que nos falta mucho por practicar, por conocer, por creer. Imagínate vivir la calidad de vida que Dios vive. Como que tenemos que estirarnos, ¿acaso no? Tenemos que creer más, expandir nuestras limitaciones, por fe atrevernos a creer, a recibir. Y Jesús dice, yo les doy vida eterna, que incluye una vida por siempre y una vida con la calidad de vida con la que Dios vive. Y dice, y jamás vas a perecer. Esta es una promesa preciosa, donde no vamos a perecer. Y dice, y nadie podrá arrebatarte de mi mano. Tú puedes tener la seguridad de que nada ni nadie puede separarte del amor de Dios. Romanos 8:31 en adelante, creo, donde dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo pasado, ni lo futuro, ni lo porvenir, nada, dice, ni ángeles, ni potestades, nada puede separarnos de su amor. Una vez que entregamos nuestra vida a Jesús, una vez que creemos estas buenas noticias, una vez que nos apropiamos de ellas, eres parte de la familia de Dios y nada puede arrebatarte de la mano de Jesucristo. Entonces, cuando compartimos las buenas noticias, ahora entendemos qué es lo que estoy compartiendo. Y no solamente le estoy compartiendo a alguien el que reciba a Jesús para que se vaya al cielo. Le estoy compartiendo el que reciban a Jesús para que se vayan al cielo cuando sea tiempo de irse al cielo, pero mientras tanto, vivir la calidad de vida que Dios ha hecho disponible para nosotros. Eso es compartir las buenas noticias del reino. Y cuando entendemos esto, podemos decir como el apóstol Pablo, ¿verdad? Yo no me avergüenzo de este mensaje. Al contrario, este es un mensaje que me orgullece predicar. Este es un mensaje que tiene garantías. Este es un mensaje que tiene poder. Este es un mensaje que puede cambiar el destino eterno de una persona. No me avergüenzo del Evangelio. No te avergüences del Evangelio. No te avergüences de tu fe. No te avergüences de creer en el nombre de Jesús. No te avergüences de la palabra de Dios. No te avergüences del sacrificio de Jesús. Pero especialmente no te avergüences de compartir este mensaje cuando sea necesario. Y obviamente vamos a estar hablando un poquito de cómo hacer, cómo no hacer. Pero simplemente sabe que compartir la experiencia de tu salvación es eso, compartir tu experiencia. Tu experiencia es diferente a la experiencia de otros. Tu experiencia es única y cuando podemos compartir ese mensaje personal es poderoso, es poderoso. Y cuando compartimos estas buenas noticias, podemos ser participantes de un milagro, el milagro de la nueva creación. Y entonces tenemos que entender la importancia y el poder de compartir las buenas noticias, y es por eso que muchas veces hay tanta oposición. Es por eso que muchas veces llegamos a dudar y a sentirnos incapaces y nos da nervios y nos da miedo y no queremos hacerlo. ¿Por qué? Porque es tan poderoso. Hay tanto poder en compartir. Creo en Jesucristo y un día, el día de salvación, lo conocí como mi Señor y Salvador. Y estoy súper emocionada por los temas por venir, porque vamos a ver lo poderoso que es y lo único que es compartir este evangelio y como te decía, es realmente participar de un
de un milagro. La salvación es un milagro. Y el compartirle las buenas noticias del reino a otras personas puede ser lo mejor que puedas hacer por ellos. No se compara. Amas a alguien, quieres bendecir a alguien, lo mejor que puedes hacer por ellos, si no son salvos, es compartirles el evangelio. Mucho mejor que regalarles el regalo más costoso o de hacerles un favor tremendo. Compárteles el evangelio y vas a poder ¿verdad? Hacer lo mejor que tú pudiste hacer por ellos. Y vamos a ver eventualmente acerca de cuál es tu parte, porque tienes que saber algo, que compartir el evangelio, tú tienes una responsabilidad, pero una vez que tú cumples tu responsabilidad, ahí se acabó tu responsabilidad. Tú haces tu parte, Dios hace su parte y la otra persona hace su parte. Y tú no puedes hacer la parte de Dios y tú no puedes hacer la parte de la otra persona. Y Dios no puede hacer tu parte y Dios no puede hacer la parte de la otra persona. Y la otra persona no puede hacer la parte de Dios y no puede hacer tu parte. Entonces, cada persona tiene que hacer su parte. Tu parte es simplemente compartir las buenas nuevas. Darle a conocer a las personas que Cristo es la respuesta para sus vidas y se acaba tu papel. Y te haces a un lado y dejas que Dios venga a hacer su parte. El Espíritu Santo contigo, me estoy adelantando con esos temas. Pero el Espíritu Santo opera en equipo contigo. Y mientras tú estás hablando, la palabra dice que el Espíritu Santo está ministrando los corazones y convenciendo corazones. Esto es maravilloso, esto es maravilloso. Yo creo que con estos mensajes vamos a poder tener como un avivar, un despertar en nuestra pasión, en nuestra diligencia de compartir a otros. Y dejémonos de excusas, dejémonos de temores, salgamos de nuestra zona de confort y tomemos valentía, porque otras personas con otras ideologías, otras creencias falsas son tan audaces y tan valientes en proclamar lo que creen, y nosotros que tenemos la verdad muchas veces nos cohibimos o nos apachurramos. Entonces, no más, ¿ok? Dile a tu vecino, no más, no más. Estamos siendo capacitados, estamos despertando, estamos mirando la importancia, el poder que tenemos en compartir las buenas nuevas de salvación, en las buenas nuevas del reino de Dios. Y de hecho, la palabra salvación, si tú no conocías esto, la palabra salvación en la Biblia, muchos de nosotros, una vez más, ¿qué piensas por salvación? Irte al cielo. ¿Eso es lo que piensas? ¿O eso es lo que la mayoría, verdad, como automáticamente salvación, irte al cielo? La palabra salvación es un término que casi significa todo incluido. Todo incluido. ¿Has estado alguna vez en uno de esos hoteles o paquetes de vacaciones que es todo incluido? Yo he estado en algunos de esos y cuando llegas al hotel, ¿verdad? Te ponen un brazalete que significa que eres parte del paquete de todo incluido. Y entonces, ¿sabes qué? Puedes ir al restaurante las veces que quieras y comer todo lo que quieras y no dejar propina porque está todo incluido. Y al rato, una media hora, vuelves a regresar y puedes comer todo incluido. Y al rato te sales y te subes al autobús del hotel y te lleva a pasear y no tienes que pagar nada. ¿Por qué? Porque está todo incluido. Y son unos paquetes buenísimos, también a veces bien cariñosos. Pero es súper bueno saber cuando está todo incluido. La salvación, la palabra salvación significa eso, todo incluido. Significa sanidad, significa prosperidad, significa liberación, significa salvación eterna. La palabra salvación lo incluye todo. Todo lo que necesites aquí en la tierra y en la eternidad
está cubierto, está todo incluido. Tienes el brazalete, todo incluido. ¿Ok? Así que nuestra posición una vez más es compartir el mensaje de las buenas noticias y darle a las personas la oportunidad. Tú no estás forzando, tú no estás obligando, tú no avergüenzas a nadie, simplemente le das la oportunidad de recibir este regalo de todo incluido en sus vidas. Esto es maravilloso y creo que cada uno de nosotros podemos pensar en ese día de salvación. ¿Te acuerdas tu día de salvación? Quizá algunos no lo tengan muy en claro, otros lo tenemos súper claro, sabemos cuándo, dónde, qué dijiste, qué escuchaste. Piensa en aquel momento, en ese gran día de salvación. ¿Acaso no estás agradecido de que alguien te compartió? Agradecido, quizá te anduvieron persiguiendo. Quizá fue todo un equipo que te dio un montón y no querías creer y los evadías y por acá te salía otro y otro. ¿Y cuántos no estamos agradecidos de que Dios estuvo persistente y mandaba obreros a su mies hasta que al final aceptamos su verdad, su salvación? Yo estoy súper agradecida por la persona que le compartió a mi mamá para que mi mamá fuera a la iglesia. Mi mamá nos llevó a la iglesia y después los que estaban ahí en la iglesia, la persona que me compartió a mí de la salvación, es toda una familia y estoy súper agradecida. Por toda mi eternidad voy a estar agradecida por esta familia que se atrevieron a compartir. Una historia bien breve. Mi mamá en esos tiempos en mi familia teníamos muchos problemas familiares. Mis padres tenían muchos problemas entre ellos, que se divorciaban o se divorciaban. Y creo que mi mamá, si me acuerdo bien de la historia, mi mamá va caminando en la calle y un muchacho que su mamá era maestra junto con mi mamá, él ni siquiera trataba mucho a mi mamá, pero la conocía. Un muchacho la ve en la calle y la nota triste. Y este muchacho se sale de su trayectoria, no sé si iba a tomar la ruta o se bajó del auto, no lo sé, solamente sé que este muchacho se salió de su trayectoria para invitar a mi mamá a ir a la iglesia. Un muchacho joven hablándole a un adulto y le dijo: yo la conozco, que ustedes trabaja con mi mamá y la veo muy triste y quiero invitarla a mi iglesia. Se la llevó ese día a la iglesia. Y gracias a ese muchacho que se salió de su trayectoria, ahora toda mi familia es salva. Ahora estoy aquí predicando la palabra. Mis hijos están ministrando. Mira nada más el poder de una invitación. De una invitación. Compartir las buenas nuevas. Este muchacho no le predicó a mi mamá. Este muchacho no le dijo: pecadora, arrepiéntete o necesitas ir al cielo. Una invitación. Ve conmigo a la iglesia. Tú no sabes el poder de una invitación. Tú no sabes el poder de una invitación. Y especialmente cuando es movido por amor hacia las personas. Este es un joven que pudo haber sido indiferente o pensado: ay, es una señora, ¿qué le voy a decir a esta señora? O se puede malinterpretar, pero movido por compasión, el poder de una invitación. Y eventualmente este muchacho, llegó a ser amigo del pastor y es el que contactó al pastor a ir a ministrar a la iglesia a la que yo iba en México. Así como que este hombre fue clave en la salvación para mi familia y en la conexión de nuestra iglesia con el Ministerio de México para que yo lo conociera. Así como que, wow, el poder de una invitación. Ármate de valentía. No te avergüences del evangelio. Comparte a las personas. Dales la oportunidad de que te digan sí y no. Si te dicen que sí, gloria a Dios. Si te dicen que no, no lo tomes personal. Tú solamente estás para darles una oportunidad. Tú no tienes que convencerlos, tú no tienes que salvarlos.
simplemente presenta las buenas noticias.